se haga más tarde y para respetar a los chicos que se han conectado en horario. ¿Me escuchan bien? Sí, Fernando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente en el día de la fecha. Hoy yo voy a terminar con lo que queda muy chiquito sobre la condición de equilibrio que nos mostraba la curva IS. Luego, como la inversión la hemos considerado, y es, porque es así, un factor muy importante dentro de la economía de un país, voy a hablar un poquito sobre un aspecto muy importante que no lo vamos a ver en profundidad, no lo vamos a ver como lo veíamos en las clases presenciales, pero que por lo menos ustedes tengan una noción, una idea, porque ustedes esto lo van a ver en matemática financiera. Y voy a dejar para la clase teórica que viene, para el lunes, algunas cuestiones relativas ya a la curva IS, tal cual como la conocemos, que después vamos a ver que así se va a repetir a lo largo del modelo. Pero preferiría, y después por supuesto vamos a hacer la práctica de lo que hemos visto de alcanzar el equilibrio con el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero, como les había dicho. Fernando, ahí ¿Sí? Camila Corso quería hacer una consulta. Antes que arranque. Bueno, adelante. Hola, profe. Hola. Yo le quería hacer una consulta por los parciales. Al final serían 2 parciales y esos 2 parciales van a tener sus respectivos recuperatorios ¿o no? Son 2 Sí, parciales nomás. Sí, señorita. Tiene 2 parciales con sus respectivos recuperatorios Sí. y vamos a hacer, quizás fuera, o sea, vamos a tratar de hacer un recuperatorio final si nos alcanza el tiempo, ¿no? Esperemos que sí. Bueno. ¿Y con cuánto se tiene que aprobar? ¿Con más de 6 o cómo es? No, con 6, con 6, Bien. con 6. Va a ser Bueno, un cuestionario de 20 preguntas donde va a incluir cuestiones teóricas y prácticas, 10 teóricas y 10 prácticas. ¿De acuerdo? bueno, listo, gracias. Perdón, y se va a hacer en el horario de clase, o sea, el Sí. lunes 10 de mayo, en este horario, no, en el horario de Oh, el 18 a... 13. No, habíamos cambiado la vez pasada, ya la clase anterior habíamos dicho que el parcial será el lunes 10 de mayo, ¿sí? El 10 en el horario de clase. En el horario de clase. Sí, igual yo voy a mandar un mensaje a todos sobre esto, ¿de acuerdo? Bueno, listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no es así, vamos a continuar así. Voy a compartir, como siempre. Y lo que vamos a compartir ahora, lo que ustedes van a ver, es algo que ya lo habíamos visto. O sea, estoy mostrando, si esto no me permite ver, ¿no? Si me permite mostrarlo como quiero. Bueno, en principio ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Lo que estoy mostrando, lo están viendo. Sí, Fer. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen 2 condiciones de equilibrio. Esto lo tienen que saber muy bien. Bueno, acá esperen, porque acá pasó algo raro. Acá. 2 condiciones de equilibrio. La primera condición era la que habíamos determinado con que el ahorro es igual a la inversión. Y también habíamos dicho que simultáneamente se tiene que dar que la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Esas son las 2 condiciones de equilibrio. Ahora, la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada nos permitió alcanzar dentro de esta condición de equilibrio una expresión analítica o dentro de este modelo una expresión analítica y una expresión gráfica de lo que llamábamos la curva IS. Y la curva IS lo que muestra son las combinaciones de los tipos de interés con
el ingreso o la renta, en el cual el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. O sea, cada punto sobre la curva IS nos muestra una combinación de tipo de interés y de renta. Nosotros viendo la expresión analítica, habíamos dicho que esto era el multiplicador 1 sobre 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir, por el gasto autónomo menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Esta es la expresión analítica de esta curva. ¿Cuál significa? Que dándole valor a estas variables y parámetros, obtenemos un resultado que es el que evaluamos sobre esta curva. Pero mirando esta expresión analítica vemos con claridad la importancia de la inclusión de la tasa de interés en este análisis. Únicamente pueden determinarse los distintos puntos de equilibrio sobre la curva IS si tenemos incluidos a la tasa de interés. Si no, solamente obtenemos un punto de equilibrio que no conforma, obviamente, una curva, porque sería un punto en el plano, y para obtener, y para hacer la curva, por supuesto, necesitamos al menos 2 puntos en el plano. Para obtener esos 2 puntos en el plano, es necesario incluir la tasa de interés en la función inversión. ¿Por qué la incluimos en la función inversión? Y porque habíamos dicho que la inversión dependía de la tasa, de manera inversa, de la tasa de interés, la cual la tasa de interés representaba o agrupaba todos los factores que hacen a las diferentes posibilidades de decisión que tienen las empresas para decidir una inversión. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que cada punto sobre la curva IS muestra un punto de equilibrio en la curva keynesiana que habíamos visto, en donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Y por lo tanto, la curva IS nos está mostrando cada punto, como dije antes, de este punto, cada punto sobre esta curva IS, nos está mostrando un punto de equilibrio en la cruz keynesiana, donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Tiene pendiente negativa, porque de la misma manera, obviamente, que en la inversión hay una relación inversa, también no existe una relación inversa entre la tasa de interés y el ingreso. Cuando la tasa de interés aumenta, el ingreso disminuye y viceversa. Esto se ve porque cuando la tasa de interés aumenta, disminuye la inversión, lo que hace disminuir al gasto autónomo. Y por lo tanto disminuye el ingreso. O sea, está todo relacionado dentro de esta expresión, obviamente. La posición de la curva la determina el gasto autónomo. Por lo tanto, aumentos en este asterisco, en este caso y por ahora, por lo que estamos viendo, que es solamente con los agentes económicos, familia y empresas, serían aumentos en el consumo o en la inversión. Pero ya vamos a ver, como dije antes, que esta expresión no va a cambiar en su modelo, perdón, va a cambiar el multiplicador. Va a cambiar el multiplicador. Pero como lo vamos a llamar a esto alfa, en realidad cuando lo podemos representar y decir I es igual a alfa por A asterisco menos B por I. Lo que cambiaría sería el alfa y lo que cambiaría sería el A, el gasto autónomo, cuando incluyamos al gobierno y al sector externo. Pero en términos de visualizar, la expresión es la misma, sería alfa por A asterisco menos B por I. Bueno, el A, el gasto autónomo, determina, como decíamos, la posición de la curva. Un aumento del gasto autónomo, cualquier componente del gasto autónomo, provoca un desplazamiento de la curva hacia arriba y a la derecha. Una disminución provoca que la curva se desplace hacia abajo y hacia la izquierda. Como habíamos dicho, la dependiente es negativa y la determina menos B, básicamente, obviamente es menos B por I, porque hay una relación inversa, como habíamos dicho, con el ingreso. Y
la posición, digamos así, o la inclinación, o como el otro día una alumna dijo, la elasticidad, en todo caso, de la curva depende de B, porque cuanto mayor sea B, más plana y elástica será la curva, y cuanto menor sea B, más vertical e inelástica será esta curva. Entonces, cuando la B es grande, se necesitarán pocos movimientos en la tasa de interés para que se produzcan grandes cambios en el ingreso, y cuando la B es pequeña y por lo tanto la curva es más aplanada, se necesitarán grandes cambios en la tasa de interés para que se produzca algún movimiento en el ingreso. Veamos ahora lo siguiente. ¿Cómo está compuesta en definitiva esta expresión que acabamos de ver? De la misma manera que lo habíamos hecho cuando era un solo punto, ahora lo vemos con toda la expresión completa. El ingreso es la producción o renta de equilibrio de la economía, sigue siendo el resultado que el modelo desea determinar y por lo tanto es la variable endógena del modelo. No cambia en absolutamente nada. 1 sobre 1 menos C sobre la propensión marginal a consumir, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir sigue siendo alfa, o sea, el multiplicador keynesiano. Ahora, lo que ocurre es que este multiplicador no solamente multiplica el gasto agregado, como habíamos visto, sino que ahora está multiplicando también a toda la expresión que contiene, que es menos B por I. Y es lo que vemos acá. El A, el gasto autónomo, menos B por I, que por supuesto lo ponemos entre paréntesis cuando hacemos la expresión, es el gasto agregado autónomo que agrupa todas las variables exógenas del modelo, como lo habíamos visto. Nada más que ahora va a estar afectado por la tasa de interés y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Esos son los cambios que tenemos con respecto a la primera expresión que habíamos visto, que era un solo punto en la cruz keynesiana. Y por lo tanto, ese solo punto en la cruz keynesiana no lo podíamos representar en la curva IS, no nos daba una curva IS. Pero al incorporar la tasa de interés, entonces ahora nos cambian estos componentes y nos cambian, digamos, esta expresión. Y ahora sí podemos determinar muchos puntos, todos los puntos que existan en la cruz keynesiana, que se traducirán en las combinaciones de equilibrio en la curva IS. Como conclusión tenemos que la expresión que hallamos es la condición de equilibrio de la economía, y en donde en cada punto de la curva la oferta agregada es igual a la demanda agregada y se da que el ahorro es igual a la inversión. Acá vamos a frenar, porque acá lo que seguiría, porque con esto ya nosotros podemos hacer los prácticos, y empezar a ver cómo hacer jugar, cómo funciona, cómo se determina el equilibrio en la economía, con los dos agentes que hemos dicho, la familia y las empresas, y podemos determinar el consumo, podemos determinar el ahorro, podemos determinar la inversión, y por lo tanto ya estamos en condiciones de desarrollar estos ejercicios, y así ustedes se van ejercitando y van tomando, digamos así, impulso para los que vienen luego un poquito más complejos. Voy a dejar qué es lo que ocurre con la curva IS cuando se producen algunos efectos sobre ella, o sea, los desplazamientos que hay, para después del práctico, o sea, para la próxima clase teórica. Ahora vamos a ver otra cuestión relacionada con la inversión propiamente dicha. Bueno, ¿hay alguna pregunta con respecto de lo que acabo de decir? Que básicamente es un poco lo que veníamos diciendo desde la clase anterior, ¿no? ¿No hay dudas? No. Bueno, voy a tomar el primer no como un no general. Ahora vamos a ver lo siguiente.
yo les dije de que la inversión, les dije porque es así, porque no hay más que observar la realidad para comprenderlo, de que la inversión es una actividad peligrosa o riesgosa. Y también les dije de que tomar decisiones en un contexto, en un escenario de riesgo, es en definitiva los desafíos de cualquier empresario. Luego lo vamos a ver esto también para un inversor o un agente económico como las familias, un inversor, o las empresas en términos de inversiones financieras. Pero en términos ahora de la empresa como una inversión física, habíamos dicho de que era sumamente riesgoso, o es riesgoso. Pero estar en un contexto de riesgo es donde los inversores medianamente lo conocen, o por lo menos pueden desenvolverse dentro de ese contexto con relativo éxito, o sea, en general con éxito. ¿Por qué? Y porque al riesgo se lo puede medir, o sea, se pueden calcular las probabilidades de que exista tal o cual suceso. Y por lo tanto, desde el momento en que se lo puede medir, entra en un campo en el cual nosotros podemos tomar una decisión con ciertas bases sustentables, de razonamiento lógico, razonamiento científico, el que sea, pero podemos tomar decisiones en base a un respaldo que nos brinda esos mismos análisis. Ahora, diferente es cuando la economía o el inversor se encuentra en un contexto de incertidumbre o en un escenario de incertidumbre. Ahí ya el inversor se retrae muchísimo y ahí veríamos que la curva IS se pondría muy inelástica, porque en un contexto de incertidumbre uno no puede saber qué es lo que va a pasar, porque precisamente por definición la incertidumbre nos dice de que es incierta el resultado. Y entonces la incertidumbre no la podemos medir. Entonces, para un empresario, prefiere, obviamente, porque además está acostumbrado a moverse en contextos o escenarios de riesgo, pero no acepta, rehúye o no va a hacer nada, para decirlo mejor, en un contexto de incertidumbre. Por eso el contexto de incertidumbre es el peor contexto en el cual se puede encontrar un agente económico. Lamentablemente para nuestro país, digamos que la incertidumbre viene asociada a muchísimos factores, muchísimas variables, en el cual no escapa la faz política, o sea, no solo el problema económico, sino también el problema político, social, y eso la complica todavía aún más en la toma de decisiones de inversión de cualquier empresario, ya sea del país o de afuera que quieran invertir en nuestro país. Primera cuestión, cuando se toma la decisión de invertir, inversión física, por ahora estamos hablando, ya vamos a ver que hay algo muy similar cuando se hablemos de inversión financiera, pero por ahora estamos hablando de inversión física. Y cuando hablamos de inversión física, estamos hablando específicamente en este momento de, por ejemplo, compra de bienes de capital. Compramos una empresa compra una máquina porque quiere aumentar su producción. Es lógico, lógico, lo hace, ¿por qué va a hacer eso? Y porque quiere ganar, tener mayor ganancia, mayores ingresos y por lo tanto mayor rentabilidad. Por lo tanto, cuando una empresa, vamos a partir de esta base, cuando se encuentran en un contexto de incertidumbre es muy raro que una empresa, a no ser casos muy excepcionales, porque hay empresas, como vamos a ver en el futuro, inversores financieros, donde por ahí en un contexto de incertidumbre sacan ganancias y sacan tajadas, pero esos son casos excepcionales, diferentes, son otro grupo, no es de lo que la economía sana, digamos así, se nutre. Pero bueno, en una empresa cuando toma la decisión de invertir en una inversión física, como les digo, sabe que asume un riesgo. El riesgo viene dado
principalmente por lo siguiente. Cuando yo compro como empresa una máquina, porque quiero producir más, se supone que esa máquina, vamos a suponer, mejor dicho, que esa máquina me aumenta la producción en 10 unidades. Y vamos a suponer que esas 10 unidades de aumento de la producción, de aumento en su producción, me dan una ganancia, o sea, restándole, no digo ingreso, digo ganancia, restándole ya los costos, de un 10% sobre lo que ya tenía. Espero que resulte claro lo que estoy diciendo. Piensen en que yo compro una máquina, pienso producir 10 unidades más de lo que estoy produciendo, y pienso de que con esa producción extra voy a obtener una renta mayor del 10%, o sea, mayor en 10%, una suba del 10% de la renta que estoy teniendo con la producción que tengo hasta ahora. Hasta ahí está todo claro y está perfecto. Obtener una renta de un 10% en un país está bárbaro, bien, no pensemos en ningún país en especial, pero digamos, bueno, está muy bueno, me interesa esta historia. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que el empresario y los analistas de los procesos estos de inversión se preguntan inmediatamente? ¿Qué pasa si existe otra inversión? Puede ser física, o sea, otro tipo de maquinaria, otro tipo de negocio, ampliar otro negocio que tenga, la que sea, con el dinero que tendría para comprar esa máquina original, o puede ser una inversión financiera. O sea, ¿qué pasa si yo compro la máquina, me da una renta del 10%, pero resulta que me doy cuenta que si en vez de comprar la máquina, que me salió X cantidad de dinero, hubiese puesto esa X cantidad de dinero en una inversión financiera y hubiese obtenido un 15% al cabo del año, por ejemplo, siempre con el mismo periodo de referencia? Y ahí me agarro de los pelos, porque digo, qué tonto, podría haber puesto el dinero a trabajar en una inversión financiera que hubiese tenido más renta que si hubiese comprado la máquina, con todo lo que implica, porque comprar la máquina es un préstamo y hay que pagarlo, y etcétera, etcétera. Así que ahí el inversor se encuentra, cuando toma la decisión de invertir, se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Compro la máquina o pongo el dinero en otra máquina o en otro negocio o en una inversión financiera? Tiene alternativas. Nos pasa a nosotros como familia también, ¿eh? No vamos a comprar un bien físico, obviamente, una máquina, pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que optar. En un contexto de riesgo, el optar significa elegir. En un contexto de incertidumbre no podemos elegir, porque elegimos sin tener conocimiento de nada. Pero en de riesgo tenemos que elegir y podemos tener conocimiento. Y lo que vamos a ver ahora son los indicadores que le permiten al empresario ver cuáles son el ámbito en el cual podría desenvolverse la inversión que tiene pensada. En pocas palabras, lo que vamos a ver son indicadores de viabilidad de proyectos de inversión en los cuales se le podría decir que la inversión es bondadosa. En pocas palabras, son indicadores de la bondad de los proyectos de inversión. Esto es lo que vamos a ver ahora y que lo vamos a ver muy por arriba, muy rápidamente, y yo les voy a compartir ahora una pantalla. Un segundito, por favor, que tengo que encontrarlo. Tengo muchas cosas abiertas y es un lío a veces. Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a ir directamente al grano, porque acá está todo escrito, esto va a ser subido por supuesto al aula, y además es un poco lo que les acabo de hablar y de decir. Entonces vamos a ir directamente a cuáles son estos indicadores.
Los indicadores más usados para poder determinar la viabilidad de un proyecto de inversión son el valor actual neto. Vuelvo a repetir que todo esto ustedes lo van a ver en matemática financiera, con detalle. Nosotros solamente ahora vamos a mencionarlo para que cuando les hablen de esto digan, ah, sí, alguien me habló de esto en algún momento. Son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Estos conceptos se basan en la estimación de los flujos de cajas que tiene una empresa. Los flujos de caja no es más ni menos que hacer un cuadro Excel, por ejemplo, donde se ponen ingresos o egresos primeros, depende de cómo le gusta el formato al que hace el análisis, o al, ¿sí? Y poner, por ejemplo, la durabilidad prevista de la inversión. Por ejemplo, normalmente, si se habla de una inversión de mediano plazo, se puede hablar entre 5 y 8 años, si se habla de una inversión de más largo plazo, entre 10 y 15 años. Entonces, lo que hay que hacer es hacer desde el año cero sería el año en que se hace la inversión, ¿no? La inversión original. Y a partir de ahí se va estimando cuáles serían los ingresos por las ventas que se obtendrían y cuáles serían los gastos que incluirían los diferentes costos que se incurrirían a lo largo del tiempo. Ahora bien, el valor actual neto y la TIR, que se llama tasa interna de retorno, pueden resultar al final contradictorios. En consecuencia, si resultan contradictorios, ya vamos a ver qué significa contradictorio, hay que utilizar un tercer indicador que es el que nos va a dar la decisión definitiva. A ese tercer indicador se le denomina valor actual neto relativo. Y ya vamos a ver también qué es muy rápidamente. Vamos a ver primero el VAR. El VAR. Tiene nada que ver con el fútbol, pero bueno. El VAN. Y vamos a decir, el VAN de una inversión es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de cajas. O sea, como les decía, los ingresos menos los gastos. Hacemos una planilla donde ponemos columnas, 0 años, 1 año, 2, 3, supongamos hasta 10, columnas 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la número 10, ponemos los ingresos por un lado, y ponemos a partir del primer año, no a partir del 0 año, todos los ingresos que tenemos, o que suponemos que vamos a tener, perdón, los que suponemos que vamos a tener. Y luego ponemos los gastos, abajo, digamos. Por supuesto que eso va todo discriminado, ¿no? Porque incluye muchos conceptos y los costos, mucho más todavía. Y donde pongamos los costos, vamos a tener en el año 0, vamos a tener el monto de la inversión inicial con signo negativo. Obviamente, porque los gastos van a ser negativos. Y en el año 0 vamos a tener un signo negativo como resultado. Porque no va a haber ingresos, pero va a haber una inversión inicial que es negativa. Y luego pondremos, desde el año 1 hasta el 10, los costos en que pensamos o que se estiman que se incurrirán por la producción que se va a tener con esa máquina, por ejemplo. Se hace la diferencia y tiene que dar, por supuesto, el flujo de neto, el resultado tendría que ser, excepto en el año 0, que va a ser negativo, lo demás tendría que ser positivo. Si llega a ser negativo algún año, olvidémonos de la inversión, porque ya de entrada es inviable la inversión. En definitiva, lo que se hace luego es, una vez calculado cada uno de los ingresos y de los gastos, se va a deducir el valor de la inversión inicial, y para calcular todo esto y descontar los flujos netos se utiliza una tasa de interés que se denomina tasa de descuento. Veamos, la fórmula es menos la inversión inicial, que es la que les digo que va en la columnita del año 0, más la sumatoria de los flujos netos de caja. Estos tienen que ser sí o sí positivos, es la suma del 1 al 10 años, ¿no? Sobre 1 más la tasa de descuento, que es una tasa de interés,
que normalmente es la tasa de interés de referencia del mercado, puede ser otra tasa, pero en general es la tasa de interés, es ahí que vemos en el modelo, que estamos viendo, el IS, y n elevado a la n, o sea, la cantidad de periodos de tiempo en el cual está prevista la inversión. Supongamos que eran 10 años, entonces sería 10. Entonces, una vez establecido esto, vamos a tener tres posibles resultados. Que el resultado del BAN sea mayor que 0, que sea positivo, y por lo tanto el proyecto es rentable y por lo tanto es viable. Que el resultado de esa formulita nos dé menor que 0, menos tanto, o sea, negativo, el proyecto no es rentable, no es viable, nos olvidamos del proyecto. O que el resultado sea igual a 0 y por lo tanto resulta neutro o indiferente. Decir que resulta neutro o indiferente significa decir que da lo mismo en todo caso de hacerlo o no hacerlo. Nos da una orientación de lo que podría ocurrir. Pero bueno, fíjense ustedes que el empresario, el que analiza, el que hace estos análisis, ya tiene con estos unos datos muy importantes. Ya puede pensar con un BAN positivo de que el proyecto es rentable. Y podría, porque lo está comparando, fíjense ustedes, con la tasa de interés teóricamente del mercado. Entonces le estaría diciendo, en principio, de que tiene una rentabilidad mayor que la de poner el dinero ese que va a poner una máquina, que de ponerlo en, por ejemplo, una inversión financiera. Resumiendo, el BAN surge de sumar los flujos del fondo, bueno, esto ya lo que lo vimos, mide la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda al momento inicial, por eso se descuenta. Para actualizar los flujos de fondos se utiliza la tasa de descuento, que es la tasa de interés del mercado. Y la regla de decisión, como vimos, aceptar con un BAN positivo, rechazar con un BAN negativo, indiferente con un BAN igual a 0. Ahora, esta es una cuestión. Siempre cuando se hace un proyecto de inversión se calcula o se realizan 2 proyectos o más alternativos para ver qué es lo que pasa. Y entre 2 proyectos alternativos se debe seleccionar el que tenga un BAN mayor. Siempre, obviamente, porque estamos hablando de un BAN mayor que 0. Y bueno, y siempre que los valores iniciales de la inversión sean similares, porque si tenemos inversiones diferentes ya estamos complicando ahí las cosas. El tema más importante de todo esto que yo les dije es que, bueno, no el tema más importante, un tema a tener en cuenta, les dije que en la inversión inicial es en el año 0, y por eso habíamos dicho que se resta, como vemos acá, menos la inversión. Este método no permite hacer una nueva inversión o lo que se llama una reinversión en la mitad, por ejemplo, del proyecto, del tiempo. O sea, yo no puedo decir, bueno, ahora hago una inversión de 5.000 pesos, por decir algo, y al año 5 voy a hacer otra inversión de 5.000 pesos más. No, este proyecto no, porque el resultado de ese matemático sería nulo, o sea, no sería posible. No darían nada porque en el medio del flujo de neto me aparecería un signo negativo y entonces ya es incompatible, digamos. No tiene resultado. Veamos la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno se define como aquella tasa de descuento, o sea, la famosa D, esta, que hace que el BAN sea igual a 0. Antes, esta D, lo que había que hacer era poner esta formulita con los numeritos que teníamos, y esto era una X, no sabíamos qué era. Entonces lo que había que hacer era, por métodos iterativos, buscar cuál tasa de descuento, o sea, mirar cuál era la tasa de interés del mercado y empezar a buscar cuál es la tasa de interés, o la tasa de descuento que iría acá, que el resultado nos diera 0. Por supuesto que es un trabajo interesante, porque hay que hacer toda esta historia muchas veces, hasta ir aproximando, es un método iterativo, hasta aproximar a la tasa de interés de descuento, o sea, la tasa de descuento correspondiente, que nos haga que sea igual a 0. Bueno, en la actualidad eso es mucho más fácil porque con
con el programa, con Excel, listo, ya está el BAN, uno pone los datos y le sale el BAN automático, sale el BAN y le sale la TIR de manera automática. Así que ahora eso ustedes lo tienen solucionado. Este método se basa en encontrar la tasa de descuento apropiada, como decíamos, la D de la fórmula, que haga que el resultado del BAN sea igual a 0. Considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor. O sea, la inversión es de comprar una máquina, es parecido al BAN, ¿no? Porque en definitiva todas están referenciadas a la tasa de interés. Va a ser positivo, va a ser bueno, porque nos va a estar diciendo de vuelta de que la renta de la inversión, o sea, la rentabilidad, el retorno de la inversión es mayor en esta inversión, o sea, comprar una máquina, que, como les decía antes, hacer una inversión financiera. Entre dos proyectos alternativos, por supuesto que, o entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que tenga una TIR mayor. Y por último, el valor actual neto, relativo. Cuando hacemos los cálculos del BAN y de la TIR, puede ocurrir que el proyecto A, por ejemplo, tenga un BAN superior. Recuerden que habíamos dicho que siempre hacemos proyectos alternativos para ver, siempre se hacen proyectos alternativos para ver cuál es el viable. Puede ocurrir que el proyecto A tenga un BAN superior al del proyecto B, en la idea de dos proyectos, suponete que estemos comparando, y por lo tanto sea más factible, o sea, la inversión a considerar sería la del proyecto A, pero cuando se calcula la TIR resulta que la TIR resulta superior en el proyecto B que en el de A. Y por lo tanto, en este caso, el que sería factible de llevar adelante sería el proyecto B y no el A. Entonces acá tenemos un problema, porque por el lado del BAN nos dice que el proyecto A es el preferible, pero por el lado de la TIR nos dice que el proyecto B es el preferible. Y entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo decidimos? Bueno, esto fue motivo de muchísimas discusiones a lo largo de los que estudiaban todo este tipo de análisis financiero, porque unos apoyaban que era preferible o más importante el BAN, otros la TIR, bueno, etc. Pero se llegó a la conclusión de que en realidad había que hacerse una pregunta que está basada en cuánto es la rentabilidad que se obtiene por el peso invertido. En pocas palabras, es relativizar el BAN. Y ahí es donde aparece el valor actual neto relativo. Y este método mide, como decíamos, la rentabilidad que se obtiene por cada peso invertido. Y acá se soluciona el problema. Porque ahora lo que vamos a hacer es dividir al BAN que tenemos del proyecto A sobre la inversión inicial del proyecto A por 100, nos va a dar una tasa. Por ejemplo, supóngase de 1,50. Luego tomamos el BAN del proyecto B y lo dividimos por la inversión inicial del proyecto B, supongamos que nos da 1,60. ¿Y cuál es la decisión que tomamos entonces ahora? Suponiendo que se había dado la contradicción anterior entre los dos proyectos. Bueno, ahora la decisión sería tomar la del proyecto B, porque nos está diciendo que por cada peso invertido en el proyecto B, obtenemos una renta de 1,60, 10 centavos más que en el proyecto A. Por lo tanto, sería decisión tomar el proyecto B. Bueno, esto es lo que quería decirle con respecto a al tema de BAN y TIR. No vamos a hacer ejercitaciones, no me voy a extender más en todo el desarrollo ni nada por el estilo como lo hacíamos en las clases presenciales, porque va a ser muy complejo, no tiene mucho sentido tampoco, porque ustedes lo van a ver en matemáticas financieras. Así que ahora les pido que me hagan las consultas, que vean si estuve claro, porque no resulta tan fácil por ahí explicar estos conceptos en poco tiempo y a través de una nota. Quedó claro, profe. Bueno, lo único que nosotros podríamos preguntar en las
los parciales, inclusive al final, es temas como lo que ustedes van a tener y para leer y para estudiar, no más de eso. ¿De acuerdo? Bueno, ahora entonces yo los voy a dejar en compañía de Lucas. ¿Estás ahí preparadito? No. Estoy acá. Bueno, entonces yo los voy a dejar en compañía de Lucas, que es más entretenido, y para hacer el práctico, acuérdense que el práctico que van a hacer va a ser con consumo e inversión, o sea, los agentes económicos, familias, empresas. Bueno, tengan muy buenas tardes y el próximo lunes seguimos con la teoría en la curva IS, que todavía nos queda mucho por ver, hasta el parcial. Buenas tardes, chicos. Bueno, retomo la posta. Colgué en el Drive, lo pueden ver el link en el chat, el trabajo práctico número 9, donde bueno, vamos a empezar a ver las funciones de consumo, inversión, ¿sí? Y los primeros equilibrios, teniendo en cuenta estas variables, ¿sí? Estos ejercicios es importante que se van a ir complejizando a medida que vamos incorporando variables, ¿sí? Luego vamos a incorporar el sector gobierno y el sector externo, por lo cual la dinámica va a ir increciendo. Pero bueno, es importante que vayan tomando noción de cómo se van resolviendo estos ejercicios, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayan podido descargar el trabajo práctico y lo vamos a ir resolviendo, ¿sí? Yo ahora vamos a compartir. Yo el año pasado lo hacía en un pizarrón, vamos a probar a seguir haciéndolo con el Excel. Me parece un poco más prolijo. Además mi letra no es muy buena, así que bueno, si vemos que es más fácil usar el pizarrón, bueno, para la próxima lo usamos, ¿sí? Pero por lo pronto veamos a ver si andamos bien con el Excel. Bueno, ahí me están viendo. Vamos a ver. Bueno. Veamos entonces el trabajo práctico número 9, ¿sí? El punto 1, nos dan ciertos datos, ¿sí? Nos están diciendo, por ejemplo, que el consumo, ¿sí? Que lo tenemos con la letra C, es igual a 500. Nos dan que la inversión autónoma, ¿sí? Esto yo lo escribo, bueno, porque estamos acá en el Excel, ¿sí? Profe, en el primero dice consumo autónomo. Sí. ¿Es lo mismo? Sí, vamos a buenísimo. autónomo, ¿sí? Las variables autónomas las vamos a poner una estrella, ¿sí? Si estuviéramos con el pizarrón, le ponemos un guión arriba. Es igual a 200, ¿sí? Y nos dicen que la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que la vamos a identificar con la letra C minúscula, ¿sí? Es igual a 0,80. ¿Ok? Bueno, para empezar, ¿qué era esta propensión marginal a consumir? ¿Quién me puede decir cuál era el significado de lo que había hablado Fernando en las últimas clases? ¿Cuál era el significado? ¿Quién se anima? Bueno, la propensión, ¿sí? Marginal a consumir, de lo que nos estás hablando es por el ingreso, ¿sí? A medida que voy teniendo un nuevo ingreso, ¿cuánto estoy destinando a consumir? O sea, si tengo un peso, una propensión a marginal de 0,8 quiere
tiene el significado que el 80%, o sea, 80 centavos, estaría destinado al consumo, ¿sí? Y por lo tanto, el restante 20%, como bien decía Fernando a inicios de la clase, todo lo que no consumo, lo ahorro, ¿sí? Desde el punto de vista de las familias, ¿sí? Bueno, entonces, por un lado, tenemos que estimar el ingreso, ¿sí? El ingreso vamos a decir que está formado por la demanda agregada, ¿sí? ¿Ok? Y la demanda agregada, ¿a qué va a ser igual? En este modelo sencillo va a ser igual al consumo más la inversión, ¿sí? Ahora bien, en este modelo IS, ¿sí? Lo que vamos a tener que definir, por un lado va a ser el gasto autónomo, ¿sí? ¿Sí? Que lo vamos a mencionar como el A estrella, ¿sí? Y con el gasto autónomo, ¿por qué va a estar formado? Va a estar conformado por el consumo autónomo más la inversión autónoma, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver el alfa, o el multiplicador, ¿sí? Que es igual, entonces, al alfa. Acá vamos a poner alfa. ¿Y el alfa a qué va a ser igual? El alfa va a ser igual a 1 sobre 1 menos la propensión a consumir, marginal a consumir. ¿Ok? Entonces, nuestro equilibrio, ¿sí? Nuestro ingreso, en definitiva, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, entonces, al alfa, ¿sí? Que va a estar multiplicando al gasto autónomo, ¿sí? Menos la sensibilidad de la tasa de interés por la tasa de interés. ¿Ok? Bueno, entonces, con este marco vamos a comenzar a estimar, digamos, las variables, ¿sí? Entonces, por un lado, si tendría que estimar el consumo autónomo, ¿sí? ¿A qué habíamos dicho que es igual? Al gasto autónomo más la inversión autónoma, ¿sí? Entonces, sumamos el consumo más la inversión y tenemos que el gasto autónomo, ¿sí? Es igual a 700, ¿sí? Bueno, entonces, si tengo que calcular el alfa, ¿sí? Entonces vamos a hacer 1 sobre, abro el paréntesis, esto es importante, 1 menos la propensión marginal a consumir, que habíamos dicho que es 0,80. ¿Sí? Por lo tanto, el alfa es igual a 5. ¿Sí? Esto es igual el multiplicador. Entonces, si tengo que estimar el ingreso, ¿a qué era igual el ingreso? A alfa por A menos BI. Bueno, en este caso, en este primer ejercicio, no tenemos los datos de la tasa de tasa de interés, por lo tanto, esto va a ser más sencillo, no va a ser otra cosa que el multiplicador, ¿sí? Por el alfa, por el gasto autónomo, por los 700, y por lo tanto, el ingreso de equilibrio, ¿sí? de esta economía es igual a 3.500. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí?
¿Vamos bien? Profe, ¿puede repetir? Sí. Habíamos definido que el gasto autónomo está definido por la suma del consumo autónomo más la inversión autónoma, ¿sí? Es ese gasto que no depende ni del ingreso, en el caso del consumo, ni de la tasa de interés, ¿sí? En este caso, como vemos, teníamos el dato que son 500 para el consumo y 200 para la inversión autónoma, ¿sí? Por lo tanto, el A, ¿sí?, que definimos como el gasto autónomo, es igual a 700. Por otro lado tenemos el multiplicador, ¿sí?, que el multiplicador lo llamamos alfa, es igual a 1 sobre 1 menos C, ¿sí? Acuérdense que C es la propensión marginal a consumir. Entonces, si hacemos la cuenta, es decir, 1 menos 1 sobre 1 menos 0,8, tenemos el multiplicador que es equivalente a 5. Entonces, usando esta fórmula, ¿sí?, y igual alfa por A, porque no tenemos todavía datos en este ejercicio de tasas de interés, si multiplicamos 5 por 700, tenemos que esta economía, el ingreso de equilibrio, es igual a 3.500. ¿Ok? Profe, Sí. la B chiquita es sensibilidad. Es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, sí. En este primer ejercicio, ¿sí?, que es muy sencillo, no tenemos esos datos, por lo que la ecuación se reduce a alfa por A, ¿sí? Ya vamos a ver en otro ejercicio, ¿sí?, que, bueno, vamos a tener otros parámetros, ¿sí? Bueno, el ejercicio también nos pide calcular el consumo, ¿sí? Entonces vamos a definir a qué es igual el consumo, ¿sí? Bueno, lo que estuvimos viendo con Fernando, ¿sí?, el consumo, la función consumo, es igual al consumo autónomo, ¿sí?, más la propensión marginal a consumir por el ingreso, ¿sí? Entonces, si hacemos los reemplazos, ¿sí?, tenemos el consumo autónomo, ¿sí?, los 500, más la propensión a consumir por el nivel de ingreso, por I, por los 3.500 que estimamos recién, ¿sí?, tengo que el consumo de esta economía es igual a 3.300. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Por otro lado, también podríamos definir la función ahorro, ¿sí? El ahorro lo definimos con la letra S. ¿Y a qué es igual el ahorro? El ahorro, entonces, lo vamos a definir como menos el consumo autónomo, ¿sí?, más, acá presten atención, vamos a hacer 1 menos C, la C minúscula, 1 menos la propensión marginal a consumir, que habíamos dicho al principio de la clase, que de nuestros ingresos teníamos dos opciones, o consumíamos o ahorrábamos, ¿no? Entonces, si el 80% de mi ingreso lo destino al consumo, entonces 1 menos C quiere decir que es lo que ahorro, ¿sí? Entonces, este 1 menos C también la podemos denominar como la propensión a ahorrar, ¿sí? Entonces, a este 1 menos C lo voy a estar multiplicando, por el ingreso, ¿sí? A ver, para que no se confunda, lo ponemos una X por el ingreso, ¿sí? Entonces,
si hacemos los reemplazos, ¿qué vamos a tener? Menos el consumo autónomo, ¿sí? Serían los 500, más 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que es 0,80, y este paréntesis va a multiplicar, o sea, lo que ahorro por el ingreso, por los 3.500. Por lo tanto, el ahorro es igual a 200, ¿sí? Podríamos hablar también de la inversión, pero en este caso lo vamos a adelantar, vamos a adelantar, digamos, la función. En este caso, como habíamos dicho al principio, no tenemos tasa de interés, pero la función de inversión, ¿a qué era igual? Era igual a la inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿sí? En este ejercicio sencillo, como decíamos, no tengo tasa de interés, por lo tanto esa parte no la vamos a contemplar. La inversión simplemente es igual a la inversión autónoma, que es igual a 200, ¿sí? Y fíjense algo importante que ya surge y que lo vamos a tener presente durante todo el modelo, es que se corrobora la igualdad entre la inversión y el ahorro, ¿sí? Fíjense que la inversión es igual al ahorro, 200 igual a 200. Esta es una condición de equilibrio que siempre la vamos a tener que ir contemplando, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Esto es, estamos, como les decía, estamos arrancando, digamos, con los ejercicios. Dice, todo lograr, la propensión marginal nunca tiene que ser 1. Claro, 1 vendría a ser todo el ingreso. Entonces, de ese ingreso, la propensión nos dice, a marginal a consumir, nos dice cuánto gastamos de todo mi ingreso, ¿sí? Generalmente vamos a ver que tiene que ser menor a 1, ¿sí? Bueno, por el momento sí, dice. Bueno, esta es la parte 1, ¿sí? Vamos a poner ejercicio 1, ¿sí? Vayamos al ejercicio 2, ¿sí? Fíjense que dice, calcular los nuevos valores de equilibrio si la inversión es igual a 300, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué cambia, qué debería estimar de nuevo. Y bueno, deberíamos estimar el gasto autónomo, ¿sí? El gasto autónomo, ¿a qué va a ser igual entonces? A los nuevos datos, ¿sí? El ejercicio 2, entonces vamos a escribir acá, tenemos que el consumo va a seguir siendo 500 y me dicen que la nueva inversión autónoma es igual a 300, ¿sí? Y el dato de la propensión marginal a consumir no cambia, ¿ok? Entonces, el gasto autónomo, habíamos dicho que era el consumo autónomo más la inversión autónoma, con lo cual, si sumamos los 500 más el nuevo valor de la inversión autónoma, que es 300, tengo que el gasto autónomo ahora asciende a 800, ¿sí? El alfa no va a cambiar, va a ser el mismo, porque la propensión marginal a consumir es exactamente igual, ¿sí? Con lo cual el multiplicador va a ser el mismo, y vamos a ver a cuánto asciende el nuevo ingreso de equilibrio, que en esta economía muy sencilla no es otra cosa que multiplicar el gasto multiplicar el alfa por el gasto autónomo, ¿sí? Entonces, en esta economía, con una inversión que aumenta a 300, el ingreso de equilibrio
aumenta a 4.000. ¿Sí? Veamos qué pasa con la función consumo. El consumo, entonces, ¿qué habíamos dicho que era igual? Era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir, que es 0,80, que va a estar multiplicando el ingreso de equilibrio, que en este caso es igual a 4.000. ¿Sí? Por lo tanto, el consumo... Profe, Sí, la inversión que aumenta en el punto 2 es la inversión autónoma. es la inversión autónoma, sí, correcto. Correcto. Dame un segundo. Bueno, continuamos. Entonces, veamos qué pasa con cómo afecta al ahorro. ¿Sí? El ahorro, entonces, ¿qué habíamos dicho que era igual? Era igual a menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir, es decir, 1 menos 0,80, y esto va a estar multiplicando el nuevo ingreso de equilibrio, que en este caso son 4.000. ¿Sí? Por lo tanto, el ahorro es igual a 300, ¿sí? Y la inversión, en este modelo sencillo, es igual a la inversión autónoma, que es 300, por lo tanto ya tengo que, se respeta la condición de equilibrio donde la inversión es igual al ahorro. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿sí?, que un aumento de la inversión de 200 a 300 trae como consecuencia un aumento del ingreso de equilibrio a 4.000, y esto también tiene consecuencias en que este nuevo ingreso hace que tengamos un consumo mayor, 3.700, y también un ahorro mayor. ¿Sí? Una interpretación que también que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con el tema, ¿sí?, es que lo que nos va a estar diciendo el alfa, ¿sí?, el valor que tiene el multiplicador, nos va a decir cuánto aumenta el ingreso cuando varía el gasto autónomo. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos un alfa que vale 5, ¿sí? ¿Y cuánto varió la inversión? De 300 a 200 varió 100, ¿sí? Entonces, si hacemos la variación del gasto autónomo, que son 100, y los multiplicamos por el alfa, ¿sí?, que son 5, vemos que la variación del ingreso fue de 500. ¿Sí? Entonces, algo que nos está diciendo el multiplicador, ¿sí?, que acá denominamos alfa, es cuánto aumenta el ingreso cuando varía un componente del gasto autónomo. ¿Sí? Entonces, en este caso la interpretación es, cuando el gasto autónomo varía en 100, el ingreso aumenta en 500. Y esto lo corroboramos cuando calculamos el ingreso. Fíjense que el ingreso nos dio 4.000, y en el ejercicio previo nos había dado 3.500. ¿Sí? Entonces, ese es el valor, ¿sí?, que nos está dando el uso del multiplicador. Nos va a decir cuánto aumenta el ingreso cuando varía un componente del gasto autónomo. ¿Sí? Que en este caso fue la inversión. ¿Sí? Bueno, avancemos. Veamos otro ejercicio. ¿Sí?
vayamos al ejercicio 2. ¿Sí? Vamos a poner acá ejercicio 2. ¿Sí? Veamos los datos que tenemos. Tenemos, por un lado, consumo, nos dice que es equivalente a 800. Nos dice que la... Es el ejercicio 3S. el ejercicio 3, perdón. Sí, bien, gracias. Ahí está. Que la propensión marginal a consumir es igual a 75, 0,75, que la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés es 4, ¿sí? Que la tasa de interés es igual a 30, ¿sí? Y que la inversión autónoma, ¿sí?, es igual a 500. ¿Sí? Acá también vamos a agregar que es el consumo autónomo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debería estimar con estos datos? Sería el gasto autónomo. ¿Sí? ¿Y a qué era igual el gasto autónomo? El gasto autónomo habíamos dicho que era igual al consumo autónomo más la inversión autónoma. ¿Cierto? Entonces, el gasto autónomo va a ser igual a los 800 del consumo autónomo más los 900 de la inversión autónoma. ¿Ok? De ahí no deberíamos tener ninguna duda, ¿no? Bueno, vayamos a estimar ahora el alfa. El alfa, que era el multiplicador, habíamos dicho que era 1 sobre 1 menos C, 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces, si hacemos 1 dividido 1 menos la propensión a consumir, marginal a consumir, que es 0,75, tenemos que el alfa es igual a 4. Entonces, una vez que tengo estimado estos valores, ¿sí?, los voy a poder aplicar a la fórmula del equilibrio de esta economía, ¿sí? Y que nos decía que el ingreso era igual al alfa por el gasto autónomo menos B por I. ¿Sí? Entonces, tengo todas las variables ya determinadas y vamos a poder estimar entonces que el alfa, el multiplicador, que es igual a 4, va a estar multiplicando por, entonces, el gasto autónomo, 1300, menos B, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, por la tasa de interés, es decir, por 30. ¿Sí? Cierro el paréntesis y tengo que el ingreso de equilibrio de esta economía es igual a 4.720. ¿Sí? En este caso yo hice toda la estimación junta, ¿sí?, porque estoy acá en el Excel. Si estuvieran en papel, sabrán que primero tienen que resolver el paréntesis, ¿sí?, para luego multiplicarlo por el alfa, o bien el alfa hacerla distributiva. ¿Sí? Bueno, esto quizás espero que se entienda cómo vamos haciendo la estimación. Nosotros siempre les sugerimos que esto lo vayan haciendo en papel. ¿Sí? Hagan las cuentas siempre en papel para saber lo que están haciendo, digamos, ¿no? Bueno, entonces, tengo mi ingreso de equilibrio, que es igual a 4.720. Una vez que tengo el ingreso de equilibrio, podría definir la función consumo,
¿sí? La función consumo que habíamos dicho que era igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso, ¿sí? Y esto entonces es igual al consumo autónomo, es decir, a los 800, más la propensión marginal a consumir, que es 0,75, que va a estar multiplicando el ingreso, ¿sí? Por lo tanto, el consumo en esta economía es igual a 4.340. ¿Ok? Dani dice, el interés no es un valor porcentual. Sí, es un valor porcentual, pero en este caso nosotros para simplificar lo vamos a estar exponiendo en números enteros, ¿sí? Después están hablando, estoy mirando el chat, están preguntando por el link del Drive. Profe, no escuché lo del I menos la inversión menos BI. Bueno, la función inversión, ahora lo vemos. Veamos, la inversión, ¿de qué depende? Depende, o cómo es la función inversión. Habíamos dicho que es la inversión autónoma, ¿sí? Menos el parámetro B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, que va a estar multiplicando justamente la tasa de interés, ¿sí? Fíjense que ahí son todos datos, no tengo que estimar previamente nada, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos la cuenta, tenemos que la inversión autónoma es igual a 500, menos el parámetro B, el parámetro de sensibilidad, que en este ejercicio es igual a 4, por la tasa de interés, que en este caso es 30, ¿sí? Con lo cual llegamos a un resultado donde la inversión en esta economía es igual a 380, ¿sí? Veamos qué pasa con la función ahorro, ¿sí? Ya sabemos de antemano que si hicimos bien las cuentas, nos va a tener que dar igual, que el ahorro tiene que ser igual a la inversión, ¿sí? Entonces, la función ahorro habíamos dicho que es equivalente a menos el consumo autónomo, ¿sí? Más 1 menos la propensión marginal a consumir, que va a estar multiplicando el ingreso. ¿Ok? Entonces, si hacemos los reemplazos, tenemos que menos el consumo autónomo más 1 menos 0,75 multiplicado por el ingreso, por los 4.720. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que el ahorro es igual a 380 y por lo tanto es igual a la inversión, ¿sí? Comprobamos que ahorro es igual a la inversión, ¿sí? Como condición de equilibrio, ¿sí? Y con eso resolvimos el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, en el punto 4, fíjense, si pasamos al ejercicio 4, el ejercicio 4 nos dice que tenemos que calcular los nuevos valores si la tasa de interés es igual a 25. Entonces vamos a ver los efectos que tiene sobre esta economía, muy sencilla, de consumo e inversión, donde la tasa de interés baja a 25. ¿Sí? Entonces, para empezar, ¿el gasto autónomo tuvo algún cambio?
¿Qué dicen? No, profe. Exactamente, va a ser el mismo, van a ser los 1.300 porque no cambió nada ni el consumo ni la inversión, ¿sí? El alfa, ¿tuvo algún cambio? ¿Tampoco? Tampoco, porque la propensión a consumir no cambió, ¿sí? ¿Y el ingreso, qué piensan? Sí tuvo un cambio. Tuvo un cambio Sí, porque, el ingreso sí. claro, porque si vemos la fórmula, que es alfa por A menos BI, vemos que el I cambió, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El nuevo nivel de equilibrio lo vamos a tener que reestimar, ¿sí? Y vamos a hacer, entonces, el alfa, es decir, 4 por el gasto autónomo, menos B, el parámetro B no cambia, que es 4, por la nueva tasa de interés, que es 25. ¿Sí? Entonces tenemos que el nuevo ingreso de equilibrio es igual a 4.800. ¿Sí? Como vemos, en esta economía, una baja en la tasa de interés trajo consigo un aumento en el ingreso de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que pasa si aumenta el ingreso? ¿Qué pasará con la función de consumo? ¿Aumenta, disminuye, queda igual? ¿Aumenta, profe? Bueno, veamos. ¿Y por qué aumentaría? ¿Por qué aumentaría el consumo a priori? ¿Quién se anima? Vamos, anímense si no estamos en parcial. ¿Qué habíamos dicho del consumo? Que el consumo dependía del ingreso. ¿Sí? Hay una parte del consumo que depende del ingreso. Entonces, si tengo un ingreso mayor, voy a estar consumiendo más. ¿Sí? Entonces, lo corroboramos, ¿sí? Y tenemos que el consumo autónomo, esa parte del consumo que no depende del ingreso, sí, igual son los 800 más la propensión marginal a consumir, que es 0,75 por este nuevo ingreso que aumentó a 4.800 y por lo tanto, efectivamente, tenemos como resultado que el consumo aumentó a 4.400. ¿Sí? Sencillamente porque esta baja en la tasa de interés hace que tenga un ingreso mayor, ¿sí? Y ese ingreso mayor hace que pueda consumir más, ¿sí? ¿Ok? Veamos los efectos entonces ahora de una baja de la tasa de interés sobre la inversión. A priori, ¿qué deberíamos esperar? ¿Que aumente o disminuya la inversión? Disminuye. ¿Disminuye la inversión? ¿Por qué? No, aumenta porque la tasa es más baja. Sí, claro, la tasa, al tener una tasa de inversión más chica, ¿sí? Va a hacer que nuevos proyectos de inversión se incorporen. La tasa de interés es un costo, es un componente, digamos, va a ser un componente de la inversión, por lo tanto, vamos a ver que esto tiene un efecto positivo sobre la inversión, que lo vemos en la propia fórmula, ¿sí? Fíjense, si hacemos la inversión autónoma, que es 500, menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, que es el parámetro B, que permanece en 4, por esta nueva tasa de interés, que es 25, tenemos que la inversión entonces aumentó a 400. ¿Sí?
Y si la inversión aumentó a 400, de la misma forma debe haber aumentado el ahorro, ¿sí? Entonces lo corroboramos. Tenemos menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión a consumir, multiplicado el nuevo ingreso, que es 4.800, ¿sí? Entonces tenemos que... Uy, perdón, acá me mandé una macana. ¿Qué hice? ¿Qué hice algo mal? Vamos de nuevo, es menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, el ahorro es igual a la inversión. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Se va clarificando de a poco cómo vamos resolviendo y sobre todo los efectos, digamos, ¿no? que vamos teniendo sobre el ingreso de equilibrio? Cualquier duda me interrumpen, me hablan, ¿sí? Bueno, veamos entonces el ejercicio, pasemos al ejercicio 5. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 5 tenemos los siguientes datos. El consumo es igual a 1.200. La propensión a consumir, marginal a consumir, es igual a 0,80. El parámetro B es igual a 5. La tasa de interés es igual a 12. Y la inversión autónoma es igual a 1.000. ¿Sí? Acá vamos a poner inversión autónoma. Y acá estamos hablando de consumo autónomo. ¿Sí? Tenemos estos datos. Tenemos que determinar la condición de equilibrio y establecer el valor de consumo total, de la inversión y del ahorro. Entonces, lo primero que hacemos es estimar el gasto autónomo, a qué era igual el gasto autónomo. En este modelo sencillo, entonces dijimos que era igual al consumo autónomo. más la inversión autónoma. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 2.200. En segundo lugar, teníamos que estimar el alfa, ¿sí? Y el alfa, ¿a qué era igual? Era igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? El multiplicador. Obviamente tengo que poner un valor, acá lo definí. 1 menos, ahí está, 1 menos 0,80, entonces el alfa, ¿sí? En este ejercicio es igual a 5, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a estimar el ingreso de equilibrio, ¿sí? Entonces, el ingreso de equilibrio, ¿a qué es igual? Es igual al alfa por el gasto autónomo, que son los 2.200, menos BI, ¿no? Menos el parámetro B, que va a estar multiplicando la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, si hago las cuentas, tengo que el ingreso de equilibrio es igual a 10.700. ¿Sí? Una vez definido el ingreso de equilibrio, puedo ver la función consumo,
la función consumo a qué era igual. ¿Quién me dicta? ¿Quién me dice cómo era la función consumo? El consumo autónomo El más la consumo tasa marginal a consumir por el ingreso. más la propensión marginal a consumir. Creo que es. Está bien, no hay problema, estamos aprendiendo, que va a estar multiplicando el ingreso, ¿sí? Por lo tanto, el consumo es igual a 9.760, ¿sí? Una vez que definí el consumo, puedo ver la inversión, y la inversión a qué era igual. ¿Quién me dicta? A la inversión autónoma A la inversión autónoma menos la sensibilidad menos la sensibilidad de la inversión, ¿a qué? Menos B por consumir menos B por I. menos B por I, la Menos B por sensibilidad de la inversión a la tasa de la interés, tasa de interés. ¿sí? Entonces la inversión es igual a 940. Vamos a corroborar que la inversión es igual al ahorro, así que tendríamos que definir la función ahorro, y la función ahorro, que ya la vemos que la tenemos en la pantalla, era igual a menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión a consumir, que es 0,80, por el ingreso, ¿sí? Que son los 10.700, y por lo tanto el ahorro es igual a 940, ¿sí? Y estamos corroborando que la inversión es igual al ahorro como condición de equilibrio, ¿sí? Esto es importante que lo vayan teniendo en cuenta, porque es una condición que la vamos a sostener durante el desarrollo de todo el modelo ISLM, ¿sí? Esto es un modelo por ahora muy sencillo, ¿sí? Donde estamos empezando a aprender a estimar el ingreso de equilibrio. Bueno, fíjense que una vez resuelto, ya, con eso ya estimamos todo el ejercicio. Si pasamos al ejercicio 6, ¿sí? Fíjense que dice calcular los nuevos valores de equilibrio si la propensión marginal a consumir es igual a 0,90. ¿Sí? Entonces, vamos a usar los mismos valores, nada más que vamos a estar cambiando la propensión marginal a consumir, va a ser igual a 0,90. ¿Sí? Entonces, ¿el gasto autónomo cambió? Con estos nuevos datos. ¿Cambió el gasto autónomo? No, el gasto autónomo sigue siendo el mismo. Consumo autónomo más inversión autónoma siguen siendo los 2.200. ¿El alfa me cambiará o no? Sí, porque ahí está la propensión marginal. Exacto, entonces tengo que volver a estimar. Hago 1 dividido 1 menos la nueva propensión marginal a consumir, que es 0,90, ¿sí? Y tengo que el alfa, ¿sí? Ahora es 10. ¿Sí? ¿Ok? 1 sobre 1 menos 0,90. ¿Sí? Entonces veamos qué pasa con el ingreso de equilibrio. El ingreso de equilibrio, ¿a qué era igual entonces? Era igual al alfa por el gasto autónomo menos B por I, que no cambió, ¿sí? El B, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, 5 por la tasa de interés, que es 12, ¿sí? Por lo tanto, el nuevo ingreso de equilibrio es igual a 21.400,
¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué pasa con el consumo? ¿Sí? El consumo, entonces, habíamos dicho que es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el nuevo ingreso de equilibrio, por 21.400. ¿Sí? Entonces, el consumo es igual a 20.460. Veamos qué pasa con la inversión. La inversión, ¿a qué es igual? Habíamos dicho que era la inversión autónoma menos B por I. ¿Sí? En este caso no cambia. ¿Sí? Por lo tanto, la inversión permanece en 940 y el ahorro habíamos dicho que es igual a menos el consumo autónomo más 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿sí? Que en este caso es 0,90 por el nuevo ingreso de equilibrio que es 21.400, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? O la inversión es igual al ahorro y respetamos la condición de equilibrio, ¿sí? Entonces, como vimos a través de los ejercicios, estuvimos viendo qué pasa cuando afectan cada variable, ¿sí? Lo principal que tienen que ir conociendo es esto, ¿no? ¿Cómo calculo el ingreso? Tengo que determinar en primer lugar el gasto autónomo. El gasto autónomo va a estar conformado por... Profe, ¿puedo volver al de inversión y el de ahorro, al último que estábamos haciendo? Sí, acá. Fíjense que en el último ejercicio estimamos la inversión y el ahorro, ¿sí? Si lo volvemos a estimar, ¿a qué era igual la inversión? Era igual al gasto autónomo, a la inversión autónoma, menos BI, menos el parámetro B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, multiplicando la tasa de interés, ¿sí? Entonces eso nos da 9,40. No cambió porque el cambio en la propensión marginal a consumir no nos afectó, ¿sí? Ah, bien, profe, gracias. ¿Ok? Y desde el lado, fíjense que desde el lado del ahorro, si bien nos da igual, lo que va a estar cambiando, tenemos un cambio si estuviéramos escribiendo los números, vamos a tener un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos menos el consumo autónomo, que sigue siendo 1.200, más 1 menos la nueva propensión a consumir. ¿Sí? Antes era 0,80, ahora es 0,90. ¿Sí? Fíjense que ahí cambió por el nuevo ingreso de equilibrio, que es 21.400. ¿Sí? No obstante, estos cambios no se reflejan en el resultado final, ¿sí? Pero se mantienen esta condición de que el ahorro es igual a la inversión, ¿sí? ¿Quedó un poco más claro ahí? ¿Me seguiste? Sí, profe, quedó claro. Porque en realidad me había confundido con el número que había cambiado. Claro. Había hecho la cuenta. En este ejercicio, fíjense entonces que el cambio, digamos, en la propensión a consumir, lo que me impacta es que me cambia el alfa, ¿sí? Y al cambiarme el alfa, obviamente me va a cambiar el ingreso. Fíjense que el alfa duplica su valor y por lo tanto el ingreso también se está duplicando. Y como resultado, al tener un ingreso mayor, tengo un consumo mayor, mientras que la inversión, que no depende
que la función de inversión que no depende del ingreso se mantiene igual y el ahorro sigue respetando esta igualdad a pesar de estos cambios que hubo dentro, ¿sí? Lo que les iba a decir era, digo, en el ejercicio 1 y 2, fíjense que lo que había cambiado, ¿sí?, era un componente de gasto autónomo, ¿sí? Lo que había cambiado era la inversión, había pasado de 200 a 300, ¿sí? Y vimos que el efecto era un cambio en el gasto autónomo, trae aparejado, en este caso, un aumento que es equivalente a multiplicar el alfa, que es nuestro multiplicador, por ese incremento, por esos 100, ¿sí? Que lo teníamos acá, ¿no? Cómo había cambiado el ingreso por un cambio en el gasto autónomo. Esa es lo valioso que nos aporta, digamos, el multiplicador, que lo vamos a seguir viendo con el correr de las clases y a medida que vayamos incorporando otras variables como el gobierno y el sector externo, ¿sí? Y después en los ejercicios 3 y 4, ¿sí?, lo que estuvo variando fue la tasa de interés, ¿sí? En ese caso, fíjense que no me cambió ni el gasto autónomo ni el alfa, sí afecta a la inversión. Como me afecta a la inversión, me va a estar afectando el ingreso de equilibrio. Fíjense que es mayor, por lo tanto también me va a estar afectando el consumo y las variables de consumo y las variables, perdón, de inversión y ahorro. Mientras que en los ejercicios 5 y 6, lo que estuvimos variando fue la propensión a consumir, que aumentó de 0,80 a 0,90. Esto no me trajo ningún cambio en el gasto autónomo, pero sí en el multiplicador, en el alfa, y ese cambio lo vemos en que tengamos un ingreso mayor, y por lo tanto, si tenemos un ingreso mayor, tenemos un consumo más elevado, y en este caso sin ningún tipo de afectación en el rubro de la inversión y del ahorro, ¿sí? Pero bueno, estos, como les decía, son ejemplos, son modelitos sencillos. A medida que vayamos incorporando variables, bueno, vamos a ir reestimando de nuevo cómo llegamos al equilibrio y estas funciones, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. La semana que viene sigue Fernando hablando del modelo ISLM y después vamos a ir teniendo nuevas prácticas, ¿sí? Cualquier consulta nos escriben en el aula o en el Facebook y vamos a subir este video correspondiente, ¿sí? No sé Profe, yo tengo una duda Sí. del parcial, porque el profe Fernando dijo que iba a tomar la economía descriptiva y parte de la teoría económica. Y quería saber si va a entrar hasta el equilibrio del mercado de bienes y servicios con el sector público y el sector externo o solo hasta la curva IS. Hola, ¿me escuchan? Ah, ahí está el profe. Hola. Sí, sí. No, que le quiero aclarar para lo que vos estás preguntando. No, el primer parcial va a incluir la economía descriptiva y todo lo que es el mercado de bienes, o sea, toda la curva IS. Va a incluir también el sector gobierno, el sector público y el sector externo. Por eso vamos a trabajar fuerte en la parte teórica y en la práctica en las próximas clases. Pero sí incluye hasta todo lo que es el mercado de bienes. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. ¿Alguna Bueno, otra pregunta con respecto a la... ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no es así, nos vemos la clase que viene, que es el lunes. Perfecto. ¿Okay? Gracias, chicos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Lucas. Saludos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe.